Gloria a Dios, gloria a Dios. Bríndele fuerte aplauso al Señor y se pone cómodo en su lugar, hermano. Amén. Hermano, no se ponga cómodo para dormir, ¿eh? Porque hay hermanos que se ponen cómodos a roncar, hermano. Ahora sí, atentos a la palabra. Vamos a compartir juntos el texto, hermano. Como le decía, que normalmente en las iglesias, primero lo que se habla siempre es del pastor, para bien o para mal, ¿verdad? Muchas veces hay hermanos que nos critican, pero también hay otros hermanos que siempre reconocen la labor del pastor, ¿verdad? Hay hermanos que siempre oran por su pastor, hay hermanos que siempre están ahí pendientes de su pastor, pero también hay otros que no. Pero tampoco nosotros como pastores podemos juzgarlas, tampoco podemos desecharlas. Pero en esta mañana compartamos, hermano, acerca de las ovejas. Amén, hermanos. De esas clases o tipos de ovejas que existen dentro del redil. ¿Cuántos tipos de ovejas hemos leído, hermano, en esta mañana según ese texto? ¿Se dio cuenta cuántas ovejas menciona el profeta Ezequiel? ¿No? ¿Lo leyó por leer? ¿Cuántas ovejas, hermano? A ver, recuerde que estamos aquí en una enseñanza. Me gusta cuando los hermanos leen su Biblia, hermano, ¿verdad? Me encanta. Porque a los hermanos les gusta saltar y danzar como cordero. Comienzan, hermanos, y bailan y danzan, y gloria a Dios por ello. Pero muy poco leen su Biblia, ¿no? Muy poco la leemos. Bueno, 7 tipos de ovejas que nos menciona el profeta Ezequiel. La oveja perdida, la oveja apacentada, la oveja descarriada, la oveja perniquebrada, la oveja débil y la oveja engordada y la fuerte. Amén, hermanos. En esta mañana, al finalizar esta preciosa palabra, quisiéramos salir convencidos de este lugar. ¿Qué tipo de ovejas somos nosotros en el redil del Señor? Le digo que yo no vine a criticarle, yo no vine a juzgarle, yo no le conozco a usted. Pero hay alguien que sí lo conoce, es Dios. Y Él está en este lugar. Amén, hermanos. Muy bien, 7 tipos de ovejas, el cual el texto nos va a enseñar. Ahora tenemos que aprender a diferenciarnos y ubicarnos en qué tipo de oveja somos. Dile a tu hermano que está a tu lado, hermano, ¿qué tipo de oveja eres? Si lo ves gordito como el pastor, no le digas, tú eres la engordada. No, no le diga eso, hermano. Si lo ves flaquito, ahí no le digas, tú eres la oveja débil. No, no hablamos de eso. ¿Ya? Quiero hacerlos un poquito, hermanos, motivar, ¿ya? Va a decir pastor payaso que está delante. No, hermano. Muy bien, vamos a ver la primera. Encontramos según Ezequiel, en el capítulo 16, dice, yo buscaré a quién? La perdida. La primera oveja que está también dentro del rebaño del Señor y que de repente también puede estar aquí en el rebaño de esta congregación de la iglesia Cristo viene ya. Y que muchas veces nosotros como pastores, cuando aprendemos a discernir el tipo de oveja que tenemos que ayudarlas a estas ovejas. No vamos a identificar para echarlas de la congregación. No vamos a identificar a la oveja para criticarla, para juzgarla, porque esa no es nuestra labor como pastores. Amén, hermanos. Gloria sea Jesús. Muy bien, la primera oveja es la oveja perdida. Y de esa oveja también Jesús nos habló en el Nuevo Testamento. Vayamos a Lucas capítulo 15, por favor. San Lucas capítulo 15, que nos menciona una parábola muy conocida. San Lucas capítulo 15, ¿lo encontró, hermanos? Sí, muy bien. Lucas capítulo 15, dice el texto. Se acercaba Jesús a todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto
y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿De qué está mencionando Jesús en esta parábola? ¿De quién está mencionando? Está hablando acerca de la oveja perdida. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, nos vamos a dar cuenta que Jesús llega a una casa, hermano, de este hombre, de este personaje que nosotros ya lo conocemos. Habla de Zaqueo. Vaya a Lucas 19:10, donde Jesús vuelve a mencionar esta expresión. Por favor, ubíquese, Lucas 19:10. ¿Qué nos dice el texto ahí? San Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿quién? Lo que se había perdido. Si el hombre está perdido en su pecado, si el hombre está perdido, el hombre como caído de la gracia de Dios, está perdido, hermano, en su suciedad, en su inmundicia, y al estar caído pierde sus valores. Es por eso es que el hombre natural, aquel que no conoce a Dios, vive una vida desenfrenada. Y así estábamos nosotros en el tiempo antiguo, antes de que nosotros conozcamos al Señor, antes de que nosotros nazcamos de nuevo, antes de que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Nuestra vida antigua no era una buena vida. Estábamos perdidos, pero un día el Señor vino hace más de 2000 años a buscar lo que se había perdido. ¿A su nombre, hermano? A su nombre, hermano. Las ovejas perdidas son aquellas personas que no forman parte del rebaño del Señor. Esas ovejas perdidas son aquellas que todavía no han confesado sus pecados a Dios, que todavía no han recibido a Cristo como su Señor y su Salvador personal, hermanos. Estas ovejas perdidas están enredadas en el pecado, están enredadas en la mundanalidad, amados hermanos. Esta oveja perdida, y por ella es por la que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, amados hermanos. Amén. La primera oveja que encontramos es la oveja. Repítalo fuerte, hermano. ¿Qué oveja? La oveja perdida, hermano. Y esa oveja de repente puede estar aquí en la congregación. Pero pastor, ¿por qué? Porque hay muchos hermanos que pueden cantar dentro de la congregación. Porque hay muchos hermanos que pueden estar años en la congregación, pero su vida sigue siendo la misma. Su vida no ha cambiado. Porque de repente encontramos hermanos y a veces decimos: hermano, pero ¿por qué tu vida sigue siendo la misma? Tú tienes 10 años en la congregación, tienes 20 años, o de repente eres el fundador de la iglesia aquí. Pero tu vida no cambia. ¿Por qué? Porque de repente esa oveja puede estar perdida. Porque de repente esa oveja todavía no se ha arrepentido. Porque esa oveja todavía sigue practicando las cosas del mundo, hermano. Y hay muchas ovejas metidas dentro de la congregación. Les repito lo que dije hacia el inicio. Yo no vine a juzgarle a usted, no vine a criticarle, porque yo a usted no le conozco. Pero estamos celebrando 46 años de vida de esta iglesia. ¿Cómo estamos celebrando esta iglesia? ¿Cómo es que nos reunimos para festejar un año de gratitud a Dios? Pero ¿cómo está nuestra vida delante del Señor? A su nombre, hermano. A su nombre, hermano. Porque yo también me doy cuenta de eso en mi congregación, hermano. Yo también analizo esos puntos dentro de mi congregación. Y a veces yo digo: pero ¿por qué este hermano siempre es rebelde? ¿Por qué este hermano siempre es desobediente? ¿Por qué este hermano siempre es pleitista? Siempre. Y nos damos cuenta de que esta persona nunca nació de nuevo. Esta persona solamente se cambió de ropa. Esta persona solamente se cambió de dirección de iglesia, pero nunca cambió su vida, hermano.
Y por lo tanto la Biblia nos enseña que de repente puede ser una oveja perdida. A su nombre, hermano. A su nombre, hermano. Amén. Gloria a Dios. Bríndele fuerte aplauso al Señor, hermano. Amén. Pero ¿qué está haciendo la iglesia por esas ovejas perdidas? ¿Estamos saliendo a predicar la palabra? ¿Estamos haciendo la obra que el Señor nos encomendó? No es que solamente decimos, bueno, ya conoce la palabra, algún día volverá, ya al final ya le predicamos. Es que a veces nosotros somos así, hermano. No culminamos el trabajo del Señor. Y a veces pensamos que porque ya le predicamos una vez, ya hemos hecho suficiente trabajo para el Señor. ¿Quién es el que vive, hermanos? Uno solo, hermano. ¿El resto están muertos? ¿Quién es el que vive, hermano? Gloria sea al Señor. Los noto medio, no sé si están con frío, están con miedo, hermano. Pero ya por ahí el Señor nos comenzó a trabajar, ¿no? La conciencia. Y de repente estás analizándote y dices, ¿seré esa oveja perdida yo? Qué hermosa es la palabra. Amén, hermanos. Sigamos, porque yo no soy dueño del tiempo. Aquí me invitaron a predicar un cierto tiempo. La primera oveja es la oveja perdida. Acuérdeselo. Yo creo que los hermanos que les gusta estudiar la Biblia, siempre en la Biblia, o siempre en sus cositas traen unas notas y traen su lapicero, ¿no? Para anotar. A mi congregación le digo, hermano, usted en su morral o en su cartera, use su Biblia, su himnario, su libreta y su lapicero. Eso no debe de faltar. Amén, hermanos. Segunda clase o segundo tipo de oveja, encontramos la oveja apacentada. Vamos a Ezequiel 34:14. Ahí le hemos leído, ¿verdad? Ezequiel 34:14. Gloria a Dios. Ezequiel capítulo 34, versículo 14. ¿Qué dice? En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes ¿de quién? De Israel. La segunda clase o el segundo tipo de oveja es la oveja apacentada. ¿Quiénes son esas ovejas apacentadas? Estas ovejas apacentadas son aquellas ovejas que forman parte del rebaño, del pastor. Son aquellas que ya integran el rebaño y que no se apartan. Esas ovejas apacentadas son guiadas por su pastor. Son esas ovejas que se dejan cuidar. Son aquellas ovejas que oyen la voz de su pastor, hermano. La oveja apacentada representa a los cristianos que no se apartan del camino del Señor, sino que con paciencia y obediencia se dejan guiar por la palabra de Dios, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque dentro del redil también existen ovejas desobedientes. Ovejas que no les gusta sujetarse a la voz pastoral. Amén, hermanos. Con qué ganas dicen, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Esa oveja apacentada es aquella oveja obediente, aquella oveja que se sujeta, es aquella oveja que se deja guiar por su pastor. Amén, hermano. Pero a veces hay hermanos que no le gusta eso. Yo le digo a mis líderes siempre, o a alguien que por ahí está empezando a cantar, a tocar, le digo, hermanito, ¿quieres tener victoria en tu ministerio? ¿Quieres prosperar en tu ministerio? Sea de la predicación o sea del cántico. Aquí enseñamos dos cosas: obediencia y sujeción. Si usted no está dispuesto a obedecer y a sujetarse, usted va a querer hacer lo que se le da la gana, usted no va a tener prosperidad en su ministerio. Porque a mí la Biblia me enseña la obediencia y la sujeción. Amén, hermanos. Pero ¿sujetarme a quién? Al buen pastor que Dios ha puesto en nuestras congregaciones. Amén, hermano. Usted conocerá a su pastor. Yo no sé si todos los que están aquí congregan aquí. Yo no sé. O de repente son distintas congregaciones. Pero si usted tiene a su pastor en diferente congregación donde haya venido, aprenda a obedecer. Aprenda a sujetarse.
Porque a veces a los líderes no les gusta obedecer, hermano. Amén, hermanos. A veces hay hermanos, y discúlpenme, hermano, porque siempre hablamos de esto, pero es parte de la iglesia. Yo no tengo en contra de nada de los ministerios de alabanza. No tengo en contra, hermano. Yo oro por ellos, que Dios siga levantando. Pero si tenemos que hablar y tenemos que exhortar a los ministerios muchas veces, hermano, dice, pastor, ¿con qué derecho me quieres a mí exhortar, amonestar si tú no eres mi pastor? Es que aquí no se trata de que yo no soy tu pastor, aquí se trata de obedecer la palabra. Y la palabra es la misma. La palabra que yo te predico es la palabra que tu pastor también te predica en tu congregación. Es la misma Biblia, no es otra Biblia. Amén, hermanos. Hermano, no ha venido el hermano que le tocaba hoy día cantar las alabanzas iniciales. Pastor, ¿que no le ha pedido permiso? No. Por allá está en el aniversario de otra iglesia y todavía está que transmite que está cantando en vivo. Me ha pasado a mí, hermano. A su nombre, hermano. Me ha pasado a mí varias veces. Y a veces me han dejado sin teclados, sin cánticos en el culto, porque los benditos ministerios se fueron a aceptar las invitaciones, porque así los formaron, porque así los criaron, pero los criaron mal, hermano. Y hay unos que ni congregan por último, porque paran de invitación en invitación. Yo le dije a mis ovejas que cantan, a los que tengo ahí por la gracia de Dios, yo les he dicho, hermano, aprende muchas veces también a decir no a las invitaciones. Pero pastor, ¿usted está en contra de mi ministerio? No, hermanito, no. Aprende también a decir no. Yo como pastor, hermano, yo también me sujeto a mi presbítero. Y yo para aceptar una invitación cuando salgo, antes de aceptar una invitación, lo llamo a mi presbítero, a mi pastor. Y le digo, pastor, me han invitado a tal lugar, ¿puedo ir? Y si él me dice amén, yo voy y acepto. Pero si él me dice, no, siervo, no te mueves, aunque me duele el alma, tengo que decir amén, pastor. Porque es ahí donde Dios trabaja con nuestro corazón. Es ahí donde Dios te enseña a ser humilde, hermano. Pero cuando el corazón es soberbio, no importa lo que diga el pastor, me voy a ir a otra iglesia porque allá sí me dan libertad para cantar. Allá no me prohíben, allá no me ponen reglas, ¿no? Porque no les gusta, hermano. Hasta los predicadores, hasta los evangelistas. El pastor se opone a mi ministerio, como él no es evangelista, no me deja que yo salga a predicar. No, hermanito. Recuerda que tú y yo seguimos siendo ovejas del buen pastor de pastores. Y tenemos que aprender a ser esas ovejas apacentadas. Amén, amados hermanos. Las ovejas apacentadas son aquellas que obedecen la voz, son aquellas que obedecen, son aquellas que se sujetan, hermano. Son aquellas que han aprendido que están bajo sujeción pastoral. A su nombre, hermano. ¿Usted es oveja del Señor o no es oveja del Señor? Hermanos, ¿somos ovejas del Señor? Entonces, si eres oveja del Señor, Juan capítulo 10, por favor. No guarde su Biblia, hermano. Yo veo hermanitos que han guardado su Biblia por ahí. Juan capítulo 10. ¿Qué nos dice el texto? Me han dicho una enseñanza y en vez de que predico, creo, hermano. El Señor me use como quiere, hermano. Amén. Yo no soy de gritar mucho. No sé por qué estoy que grito aquí, hermano. Porque estoy lejos de usted, creo, ¿no? San Juan capítulo 10. Versículo 27 y 28. ¿Qué nos dice el texto? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? Leamos fuerte. ¿Qué dice? Mis ovejas oyen ¿qué? Mi voz. ¿Y qué más dice el Señor? Y yo las conozco. ¿Y qué más? Y me siguen. Aleluya. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mí. Jesús dice, si tú eres oveja mía, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Jesús dice, mis ovejas oyen mí. Entonces, como tú oyes la voz del Señor y la palabra es la voz de Dios, pues tienes que grabarte lo que dice Hebreos 17.
¿Qué dice Hebreos 13:17? A ver. Gloria a Dios. No se me duerme, hermano. Hay unos que se hacen los dormidos para que digan, ¿de qué duermo? Y como que no me choca la palabra, ¿no? Hebreos 13:17. Es un texto bien conocido. ¿Qué nos dice ahí? ¿Qué dice ahí, hermano? Obedeced a vuestros pastores, ¿y qué más? Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces la Biblia me enseña que yo tengo que obedecer y sujetarme a mi pastor, para que cuando mi pastor ore por mí, no se queje ante Dios. Ay, Señor, ¿por qué me has mandado a Daniel? ¿Por qué me has mandado a José como oveja, Señor? Se lo hubieras mandado al pastor de la vuelta, Padre. A él le hubieras dado para que lo soporte, ¿no? No. Sino para orar y decir, Señor, gracias por las ovejas que tú me has dado. Gracias por este pueblo hermoso, valiente, que está allí luchando cada día por su corona, para que el pastor ore agradeciendo con gozo al Señor por sus ovejas. Pero a veces nos ha tocado, hermanos, sufrir, porque nos ha tocado unas ovejas, pero bien terribles, hermano. ¿Verdad? Y solamente los que somos pastores podemos comprender que el trabajo pastoral no es fácil. Muchos pueden predicar, muchos pueden tener el anhelo de predicar, pero ejercer el ministerio por llamado es ahí donde las papas queman, hermano. A su nombre. Si yo tengo 5 ovejas, tengo 5 problemas. Si yo tengo 20 ovejas, son 20 problemas, hermano. Y si tengo una iglesia de 100 ovejas, tengo 100 problemas. Porque cada persona, hermano, es un carácter distinto, ¿no? Uno es renegón, uno es criticón. Uno nunca diezma y es el primero. A ver, ¿en qué han hecho la plata de los diezmos? ¿No? A su nombre, hermano. A su nombre. Se ríen, ¿no? De repente ustedes conocen a alguien así, ¿no? No creo que aquí haya eso, ¿no? No creo. No creo. Sus caras no me muestran que sean eso, ¿sí? ¿No? Se me estoy equivocando porque soy humano, creo, ¿no? Primera oveja. Repita conmigo. ¿Cuál es la primera oveja? La perdida. Número 2, la oveja apacentada. Esperemos ser esa oveja, hermano. La tercera oveja es la oveja descarriada. Mateo capítulo 18. Esa es la oveja descarriada. Mateo capítulo 18. Bendito sea Dios. ¿Estamos ahí? Versículo 12. ¿Qué dice Mateo 18:12? ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? ¿Quién es esa oveja perdida, esa descarriada? ¿Quiénes son las ovejas descarriadas? Las ovejas descarriadas son aquellas ovejas que, o los cristianos que se apartaron de los caminos del Señor. Son aquellas ovejas que un tiempo estuvieron en la casa de Dios. Son aquellas que un tiempo alababan, danzaban, predicaban. Son aquellas que cocinaban en los aniversarios. Son aquellas ovejas que te animaban a seguir adelante. Pero cuando llegue el momento de la prueba, o cuando llegue el momento, hermano, de que Dios tiene que probar tu fe genuina, es ahí donde te desalientas. ¿Perdón?
¿Ha visto gente, hermano? Yo he conocido gente que muchas veces, hermano, ha sido esa gente que ha estado ahí apoyando el ministerio pastoral. Gente buena, gente punche, como decimos ahí en el norte. Pero también habían otros que tenían que salir, ¿no? Pero estos descarriados son aquellos que un día estuvieron en la casa del Señor. Son aquellos que un día estuvieron con nosotros adorando al Señor. Son aquellos que un día lloraron con nosotros en el altar del Señor. Pero lamentablemente se apartaron, no están en los caminos del Señor. Le han dado la espalda al Señor, hermanos, y se han ido a buscar otros pastos mejores para su vida. De repente, los pastos que ofrece el mundo, ¿no? Y es lamentable cuando vemos a hermanos que se apartan del camino y luego que se apartan, el corazón se les endurece. Su conciencia se les cauteriza, ya no tienen dolor por sus pecados, ya no sienten aflicción por fallarle al Dios de los cielos. Y de repente comienzan a frecuentar a las amistades malas y ya comienzas a hablar truanerías o comienzas a hablar chistes o palabras de doble sentido. Y como que ahora ya no alabas al Señor. En tu casa ya no se alaba, como que en tu carro, en tu moto, ya no quieres escuchar alabanzas. Tu corazón se te va enfriando, tu corazón se te va endureciendo y poco a poco, lentamente te vas alejando del Señor. Y cuando tú menos piensas, estás fuera del redil. Pero ¿cómo estás? Destruido. Las personas que se alejan del redil del Señor, casi en su mayoría, terminan destruidas por el enemigo, hermano. Comienzan a emborracharse, comienzan a maltratar a la esposa o al esposo, comienzan a practicar mentiras, comienzan, hermanos, a hacer todo lo que a Dios no le agrada. Pero esas ovejas el Señor las volverá a traer. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermano? ¿Usted se acuerda de alguna hermana o de algún hermano que estuvo con usted y que hoy ya no está y está en el mundo? ¿Qué es lo que hace usted por esa oveja descarriada? ¿Está orando por ella? ¿La está visitando esa ovejita? ¿Le está animando a esa ovejita? ¿O qué dice? No te contamines, porque ya está en el mundo, son del diablo, fuera de acá. Porque hay gente que es así religiosamente hablando, que cuando ven que un hermano se desliza, que cuando ven que un hermano se cae, lo primero que hacemos en vez de levantarlo, lo criticamos, lo tiramos más al piso. Pero ¿cuántas veces te has puesto a orar y a ayunar por tu hermano que de repente cayó? Nosotros como pastores nos duele cuando vemos que una oveja se aparta, porque nos ha costado llorar, nos ha costado, hermano, ayunar para que el Señor salve las almas, y cuando el Señor las trae y luego se apartan, hermano, nos duele en el alma. ¿Por qué nos duele en el alma? Porque nos damos cuenta que se van para destrucción de sus almas, hermano. Porque esas almas no viven felices, viven infelices. Aunque anden bailando con Corazón Serrano, con Dina Pauker, aunque se tomen todas las cajas de la cerveza de la cantina, no viven felices, hermano. Porque el único que le puede llenar el vacío del corazón del hombre es Cristo, hermano. Amén, hermano. Y más aún cuando nuestra alma ya probó el agua de vida. Más aún cuando nuestra alma ya probó el pan de vida. No hay otra agua ni otro pan que pueda saciar lo que Jesucristo sacia en nuestras vidas, hermano. Oremos por aquellas ovejas descarriadas. Amén, hermano. Número 1, oveja. Número 2, la apacentada. Número 3, la oveja descarriada. Vamos avanzando, hermano. Ya lo veo que están que abren la boquita. Creo que tienen hambre, ¿no? Vamos a ver la cuarta oveja. Y aquí viene la cuarta clase de oveja. La oveja, vaya hermano, vaya, pero regrese, no se quede. Muy bien. La oveja perniquebrada. La perniquebrada es aquella oveja con la pierna quebrada. Vamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Gloria a Dios.
Gloria a Dios, hermano. Hebreos capítulo 12, versículo 5 al versículo 8. Hebreos capítulo 12, versículo 5 al 8. Amén. Leemos. Dice, y habéis ya olvidado, capítulo 12, versículo 5 al 8, ya. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, ¿qué más? ¿Qué más? Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois, ¿qué cosa? Bastardos. Hijo no reconocido quiere decir bastardo. Y no hijos. ¿Qué quiere decir este texto entonces? ¿Y quién es la oveja perniquebrada? La oveja con la pierna quebrada es aquella oveja que ha tenido que ser disciplinada por el Señor para que ya no se aparte nuevamente del rebaño. Si una oveja se va del rebaño, el pastor dejará las 99 para ir a buscarla. Pero si esta oveja lo hace continuamente, el pastor quebrará la pata a la oveja para que esa oveja no se vuelva a ir nuevamente lejos del rebaño. Hermano, cuando una ovejita a cada momento se va y se va y se va, ¿qué hace el pastor? Le quiebra su patita, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ya no se vuelva a salir. Lo que hace Dios, que cuando ve que de repente, vamos a poner mi nombre, José Eche, se va y se viene, se va y se viene, y cada aniversario se reconcilia, porque así hay gente, hermano. Yo veo a gente que cada año, en cada aniversario, se vuelve a reconciliar. Dios mío. Se van y se vienen. Pero llega el momento en que el Señor, si lo ama a esa oveja, ¿qué va a hacer el Señor con esa oveja? Lo va a disciplinar. Por eso a veces hay hermanos que se han apartado del camino y han vuelto ¿con qué? En el mundo se accidentaron, allá se enfermaron, vinieron arrastrando problemas y nuevamente regresan al Señor. Y como dijo el Chavo del 8, vienen con el rabo entre las piernas, con el hocico partido y no sé qué más sigue, ¿no? Disculpe. Soy piurano, hermano. Como piurano somos tan no dinámicos para expresarnos, pero disculpe si estoy malogrando su costumbre, ¿no? Bueno, hermanos, pero ¿qué dice la Biblia? Que esas personas que van y vienen cada rato, si el Señor lo ama, lo va a disciplinar. Y a veces nos preguntamos y decimos, pero pastor, mire ese hermano, todas las veces se va al mundo y se viene, se emborracha y se viene. La fiesta del pueblo se va, se embriaga, baila con los mundanos y luego viene a reconciliarse. ¿Y por qué Dios no lo castiga? Ah, ahí está el detalle, lo que dice Hebreos. Si te ama, es porque eres hijo. Y si no te ama, si te deja sin reprensión, es porque tú eres un bastardo. Es una palabra fea, suena feo. La palabra bastardo significa un hijo no reconocido por su padre. Entonces no te confíes que porque Dios no te castiga estás bien. Porque hay gente que se confía, a mí Dios no me castiga, mira cuántas veces me voy a tomar mi chela y no me pasa nada. Es que el Señor simplemente no te considera como hijo, sino como un bastardo. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? A su nombre, hermano. A su nombre. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Amén. Dile a tu hermano, no esperes que te parta la pata, dile. No esperes que te quiebre la pata el Señor, dile. Dígale, no esperes que el Señor te quiebre la pata. ¿Ah?
Vamos a estar con la pata quebrada. Pero bendito sea el nombre del Señor. Si nos reprende, si nos castiga, si nos disciplina, es porque el Señor nos tiene porque nos ama, que somos sus hijos. A su nombre sea la gloria del Señor. Amén, hermanos. Siguiente oveja, la oveja débil. Ya vamos terminando, hermano. Ya termino ya. La oveja débil. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 14. Primera carta Tesalonicenses. Aleluya. Capítulo 5. Versículo 14. ¿Qué nos dice la palabra a través del apóstol Pablo en esta carta? ¿Qué nos dice? Capítulo 5, versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a quienes. ¿A quiénes? A los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con... Y ahí cuando habla de ociosos, no está hablando del que no trabaja. Pablo, cuando envía esta carta y se refiere a los ociosos, se refiere a aquellos ociosos hermanos en la fe que no oran, que no ayunan y mucho menos se congregan, hermano. Y hay hermanos que parecen recibo de luz. Una vez al mes llegan al culto, ¿no? O otros quizás a los 2 meses. Recibo vencido. Pablo dice que tenemos que amonestar a los ociosos. Hermanos, hay gente que no le gusta orar, pero míralo cómo brinca como el cordero de la manada. No le gusta ayunar, pero míralo cuando llega el cumpleaños del hermanito y de la hermanita. Es que hay comidita, pastor, hay torta, pues, ¿cómo no voy a ir? La oveja débil es la oveja que no se alimenta bien y por su debilidad se enferma. Y esa oveja que no se alimenta no va a tener fuerzas para caminar y el pastor va a tener que cargarla. La oveja débil representa la vida de los cristianos que no se congregan, hermano, que no se alimentan de la palabra de Dios. Se enferman del desánimo, se enferman de la amargura, se enferman de las críticas. Y como cristiano y como iglesia no pueden avanzar, hermano, porque la iglesia está enferma. Y muchas veces sucede eso. En vez de respirarse paz en la iglesia, en vez de respirarse amor en la iglesia, muchas veces entre los hermanos no se saludan ni se hablan por último. Y que muchas veces se están criticando unos a otros. Y que están compitiendo porque el hermano se compró el terno último modelo y el otro hermano anda con el terno del año pasado. Y que otro está quedado porque el otro canta bonito y porque el otro no canta bien. Y como que hay competencias, hay críticas. ¿Has visto al pastor Eche cómo predicó? Sí, pero no me gustó. Otro día quien le invite. ¿Quién lo habrá invitado, no? Y comienzan por ella a criticar, ¿no? Eso enferma. Eso daña. Amén, hermano. Eso daña. Eso destruye la iglesia. Por eso la iglesia no avanza. Por eso es que tu padre, o por eso es que tu madre, o por eso es que tu mujer, o tu esposo, o tus hijos no quieren aceptar a Cristo. Porque te ven que tú eres la chismosa o el chismoso. Porque te ven que tú eres el primero que vienes a la iglesia, pero eres el primer criticón o criticona. A su nombre, hermano. Y a veces estás orando, Señor, no se arrepiente mi marido. ¿Qué se va a arrepentir si en tu corazón no hay arrepentimiento? Las ovejas débiles que están dentro de la iglesia, no las echamos fuera, sino que tenemos que curarlas.
Tenemos que sanarlas, hermano. Y es un trabajo grande del pastor cargarlas sobre los hombros. Pero es un trabajo arduo que no solamente es del pastor, sino también de los líderes de la iglesia, hermano. A su nombre, hermano. A veces hay hermanos que a veces, pastor, le vengo a contar. Ay, no me vengas, hermanito, no me enfermas. Vaya al altar, tírese ahí, cuéntale todo al Señor los chismes que le quieras contar. A su nombre, hermano. La oveja débil es aquella que se enferma porque no se alimenta de la palabra. Yo le hago la pregunta a usted. ¿Qué texto ha leído hoy día en la mañana al amanecer cuando usted se despertó? ¿Qué texto de su Biblia ha leído? No me responda porque sé que la mayoría no ha leído. ¿No? ¿Se da cuenta? ¿Qué texto has leído ayer? El que leyó el hermano Jesús nomás. Y si Jesús no nos hace leer el texto, tampoco hubiéramos leído nada. Yo le hago la pregunta, ¿cuándo ha sido el último día que has ayunado por tu propia vida espiritual? Es que a veces esperamos, es que el pastor no ha programado ayuno. No, hermano, tú tienes que dedicar tus ayunos personales. Tus ayunos personales por tu propia vida espiritual, hermano. No esperes los programas de la iglesia. Conversa con el pastor, dile, pastor, deme la llave, o quiero ayudar en mi casa, aunque sea encerrarme, pero quiero buscar al Señor, quiero levantarme, quiero restaurarme, yo quiero avanzar cada día. Pero no esperes solamente el programa del ayuno, hermano, aliméntate, para que no te enfermes, te vas a debilitar, y vas a dañar la obra del Señor, en vez de ayudarla a levantarla, vas a hacer tropiezo en la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Y encontramos la última clase de oveja, y con esta me voy, le prometo. La oveja engordada y fuerte. Gordo así como el pastor. No me mire, pues, hermano. Así me ama el Señor, así me ama mi esposa, así me ama mis hijos. ¿Qué hago pues si usted no me quiere gordo? Pero no hablamos de este tipo de gordura. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Amén, hermano. Muy bien. No miren a las gorditas porque a veces todos se humillan al hermanito. Nos sentimos así, hermano. La oveja engordada. Ezequiel 34:20. Ezequiel capítulo 34, versículo 20 y 21. Alabado sea el Señor. Con este voy a ir finalizando, hermano. Amén. Ezequiel 34, versículo 20 y 21. Jesús dijo algo en la cruz, hermano. Tengo sed. Te hubieran agüita, hermano, aunque sea agua de caño. Ezequiel 34, versículo 20 y 21. ¿Qué dice el texto, hermano? Leemos. Por tanto, así les dice Jehová el Señor. He aquí, yo juzgaré entre la oveja engordada y la flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. ¿Has logrado captar ese texto? ¿Quién es la oveja engordada y la fuerte? No es aquella que está más espiritual. La engordada y la fuerte es aquella que utiliza su gordura y su fuerza para empujar a la débil, y utiliza sus cuernos para cornear a la que está débil. Y al final lo saca del redil. Esa oveja fuerte y engordada, hermano, son aquellas que se encargan de sacar del rebaño a las ovejas débiles y enfermas. Las empujan fuera del rebaño, porque las consideran que no merecen estar dentro del rebaño. Y a veces hay pleitos entre hermanos. Pastor, a la hermana, ¿por qué? Ya, pastor, mejor sáquela de la iglesia, sáquela de la membresía, que se vaya a congregar a otro sitio, ¿no? O pastor, el hermano tal, no, pastor, ya, sáquelo. Si usted no lo saca, yo me voy con toda mi familia. Hay gente así en la iglesia, hermano. No sé si eso pasa aquí. En la ciudad sucede mucho esto, hermano.
En la costa acontece bastante de estos tipos de casos. Y a veces el pastor tiene miedo que se le va a la familia más grande, los que más diezman, los que más ofrendan. ¿Y qué hacemos con la débil? Hay que echarla fuera, no importa. Una no es ninguna. Eso no dice la palabra. Amén, hermanos. Amén, hermanos. La oveja engordada y fuerte representa a los cristianos que por creerse más espirituales que otros, o por creer que son superiores a los demás por su comportamiento, por su cargo dentro de la iglesia, o por el tiempo que tienen de congregarse, muchas veces menosprecian a las demás ovejas. Tienen actitudes negativas hacia otros cristianos y por eso hacen que muchas ovejas se aparten del rebaño del Señor, que es su iglesia. Hermanos, ¿cuántas veces hemos dañado al pueblo de Dios? Con nuestros cuestionamientos, con nuestras críticas. De repente hemos empujado a alguna oveja al vacío. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Amén, hermanos. ¿Alguna vez has empujado a alguna oveja al vacío? ¿Alguna vez has usado tu fuerza, tu cargo o tu tiempo de ser un líder en la iglesia para sacar a alguien del redil del Señor? En vez de sanarla, en vez de curarla, en vez de enderezarla, muchas veces hemos actuado mal, hermano. Y que Dios tenga piedad de nuestras vidas, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Primer tipo de oveja, la oveja perdida. La segunda, la apacentada. La tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. No, la sexta es la débil. Y la séptima es la oveja engordada y fuerte. ¿Ya?